Buenos días con todos. Hoy les expondremos el manual de nuestro test TESLAT, escala de medición de estrés laboral en jóvenes de 20 a 30 años residentes de Lima Metropolitana. Hoy en el Perú, el estrés laboral en jóvenes es muy alarmante. Rojas en el 2019 nos menciona que cerca del 70% de los trabajadores peruanos sufren de estrés laboral. La ONU lo reconoció como la enfermedad del siglo XXI y fue un tema que se trató en el Día Mundial de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. Entonces es notable que es alarmante y es un tema de gran preocupación actualmente. Lazarus y Folman, en 1984, definen el estrés laboral como una relación particular entre el individuo y su entorno que es evaluado por este último como amenazante o desbordante de sus recursos y pone en peligro su bienestar. Entonces, estas personas se ven afectados tanto física como psicológicamente. Tras la llegada del COVID-19, muchas empresas optaron por la modalidad del teletrabajo. Esto no quita que aún se siga manteniendo la modalidad presencial, siendo un tema preocupante para sus trabajadores el contagiarse de esta enfermedad que está afectando a todos. Además, se ven ante el riesgo de ser despedidos e inclusive una disminución de su sueldo. Según el Instituto Nacional de Estadística e Informática, más conocido como INEI, el desempleo en el Perú el año pasado, entre abril y junio, subió a un 8,8% en el segundo trimestre. Este estudio también señala que los jóvenes menores de 25 años han registrado los mayores niveles de desempleo con un porcentaje de 13,2%. Cada vez más los jóvenes padecen de estrés laboral porque se ven ante la necesidad de un ascenso rápido, de una mayor remuneración. Además que tienen un aumento en su carga laboral y está haciendo que desencadene este problema actualmente. Por eso nos vimos ante la necesidad de crear un test que explore más el estrés laboral en jóvenes, especialmente de 20 a 30 años que residen en Lima Metropolitana. Pasamos al capítulo 2, donde vemos la descripción general. Comentamos la ficha técnica. El nombre: escala de estrés laboral de jóvenes de 20 a 30 años residentes de Lima Metropolitana. Los autores: Caballero Brenda, Morante Leslie, Ronceros Brenda y Cataje Samantha. Año 2021. La procedencia de la Facultad de Psicología de la Universidad Privada del Norte. Instrumento: escala Likert. Forma de aplicación: individual y virtual. Ámbito de aplicación: jóvenes entre 20 a 30 años. Lugar de aplicación: Lima Metropolitana. La finalidad es reconocer el nivel de estrés laboral en jóvenes trabajadores en tiempos de pandemia. La baremación: baremos percentiles generales. El número de ítems: el test cuenta con 14 ítems. Ahora hablemos de la fundamentación teórica. El estrés es la respuesta adaptativa mediada por las características individuales o los procesos psicológicos, la cual es a la vez consecuencia de alguna acción, situación o un evento externo que plantean a la persona especiales demandas físicas y o psicológicas, según Ivancevich y Mattenson en 1975. Martínez, 2004, menciona 5 dimensiones en relación al estrés. Las condiciones físicas del trabajo. Aquí se refiere a cómo el ambiente influye, ya sea la temperatura, los instrumentos de trabajo, la demanda y las medidas de salubridad y grado de peligrosidad que hay entre los empleados. La distribución temporal del trabajo. Aquí se refiere a las horas que el empleado se encuentra laborando, los turnos que se les asigna, además de la exigencia que se les da y dependerá de la personalidad de cada uno, ya que cada uno trabaja adecuándose a su ritmo. La demanda o carga de trabajo. Aquí vemos que la sobrecarga en el trabajo genera estrés, ya sea por calidad o cantidad. A su vez, la competitividad influye mucho, la cual genera inseguridades. El nivel ocupacional y de las tareas que desempeña el trabajador. A veces los labores en el trabajo no tienen una definición exacta y aquí se crea dudas entre los trabajadores, tienen una incertidumbre ya que no saben qué rol deben desempeñar adecuadamente, ya sea por la falta de comunicación que existe entre el trabajador y la empresa. Las relaciones sociales. Acá se destacan los conflictos personales, donde en un mal clima laboral existen conflictos entre compañeros. Esto genera acoso o ataques, ya que los puestos laborales se encuentran con personas con diferentes personalidades, hábitos y costumbres también son distintos. La finalidad y descripción. La escala TESLAT fue creada para medir el estrés laboral entre jóvenes de 20 a 30 años, con el fin de conocer cómo se origina el estrés en el sujeto dentro del ámbito donde se desempeña su labor, más aún en la situación que todos los peruanos estamos pasando debido a la pandemia de COVID-19. Este test está conformado con 14 ítems, dividido en 3 dimensiones. Se rige bajo 5 alternativas de frecuencia. Las dimensiones: preocupación sobre el desempeño en el trabajo, la limitación ante la demanda y el demérito en el trabajo, y las dificultades en el desempeño laboral. Para culminar con el capítulo 2, vemos el material para la aplicación del test, comenzando con el manual.
El manual es un instrumento elemental donde se expresan los criterios necesarios para aplicar y evaluar apropiadamente el test propuesto. Al emplear la escala TESLAB se requiere un ideal manejo de la población juvenil entre los 20 y 30 años, es decir, que tengan la facilidad de saber manejar las plataformas virtuales para poder desarrollar un acertado test y preciso proceso de evaluación. 2. El protocolo. La prueba TESLAB está diseñada para aplicarse conforme un protocolo que muestra los 14 ítems. En nuestro test detallamos con claridad las instrucciones y la forma adecuada de responder. Puede ser efectuada de forma virtual o presencial. Toda información que se pide en el test, ya sea su edad, sexo y distrito, serán tratados de manera anónima y de forma confidencial. Los materiales complementarios. No se aplicarán necesariamente un tiempo determinado durante el proceso de desarrollo del test. Los evaluados recibirán el enlace donde se detallarán específicamente las indicaciones y cómo es la forma correcta de contestación de los ítems. Las normas de aplicación son sencillas. Cada participante de este test psicométrico debe cumplir con el requisito en el cual es que el participante debe tener una edad dentro de los 20 a 30 años. También se le debe ser consciente de que su participación del participante será de manera virtual. Se le debe recomendar al participante de que al realizar este test se encuentre en un ambiente tranquilo y sin ningún distractor para así obtener una mejor concentración y que las respuestas sean conscientes. En el caso de que el participante tenga alguna duda, se puede comunicar al correo expuesto en el consentimiento informado y se le responderá lo más rápido posible. Mencionaremos 5 instrucciones generales de la aplicación. Es importante que el participante lea las instrucciones que hemos expuesto. Compartir el link en las redes sociales como WhatsApp, Facebook y o Instagram de manera amable y llamando la atención de sus amigos o personas para que la realicen. Pedir que el participante sea lo más sincero posible en la realización del test y si en algún momento tiene alguna duda, comunicarse con el correo expuesto en el consentimiento informado. Mencionar también que la importancia es que pueda responder todo, absolutamente todos los ítems para finalizar la prueba. Al acabar el de responder y enviar la prueba, los resultados automáticamente serán enviados a los evaluadores. Sus instrucciones específicas son: estos pasos se tocarán de manera virtual o presencial. De igual manera, se le debe indicar al participante que a causa de la coyuntura que estamos viendo hoy en día, se trabajará de manera virtual. Al comienzo, cada creador debe presentarse. En el caso que sea de manera virtual, la presentación será mediante un mensaje. Luego de entregar este test, se debe realizar una breve explicación acerca de lo que se trata. Indicarles también lo importante que es su participación y que su respuesta sea lo más sincera posible. También se debe explicar de que su participación es totalmente voluntaria. Si la prueba se realiza de manera presencial, a los participantes se les debe pedir que puedan sacar algún lapicero azul o negro. Se les debe indicar también de que si pueden usar corrector en el caso de que se haya respondido de manera errónea. Indicar que deben leer muy atentamente las instrucciones para lograr responder de manera correcta el test. El test también está conformado por 5 opciones que se debe responder siempre, como siempre, casi siempre, algunas veces, casi nunca y nunca. Se le debe indicar que con una X debe marcar de acorde a su situación actual. En el caso de que sea de manera virtual, mencionarles que debe responder todos los ítems obligatoriamente. Finalmente, agradecerles su participación. ¿Cómo será la corrección de este test? Se corregirá ítem por ítem, identificando si la respuesta es positiva o negativa. Los pasos para la corrección son: nuestra prueba es de manera virtual, entonces la plataforma no permitirá que el participante proceda al siguiente ítem si es que no lo responde. Al obtener todas las respuestas obtenidas, se trasladará a una base de datos para proseguir con la evaluación. El resultado del participante no se colocará en un número, se colocará lo que logró ser positivo o negativo. Las calificaciones para cada uno de los ítems será desde el 0 hasta el 4. ¿Cómo será la puntuación? La puntuación se descartará aquellos que presenten errores o omisiones. Sin embargo, se sumará obteniendo el número de ítem dado en el test. Cada puntuación directa obtenida por el participante en cada factor se transformará en sus propios percentiles, usando la tabla de baremos. Los 14 ítems son de tipo positivo, por ello serán calificados del 0 al 4. A continuación voy a explicar acerca de la justificación estadística. Como hemos podido ver durante estos 2 últimos años, hemos vivido en una coyuntura bastante delicada con respecto a la pandemia, y es por ello que el test se realizó de manera completamente virtual y también por la cual se rigió bajo algunas características que voy a mencionar algunas de ellas. En primer lugar tenemos las instrucciones que fueron de manera escrita. Su administración es completamente individual, ya que se le mandó el link a cada persona. El tipo de respuesta es psicométrica, ya que
ya que se trabaja con ítems cerrados. El material de la prueba fue completamente virtual, como ya lo mencioné. La muestra es de ambos géneros, de entre 20 a 30 años, y nos enfocamos únicamente en las personas trabajadoras. Tiene como finalidad la investigación, los ítems fueron de tipo Likert. Luego, el planteamiento de problema es de ejecución típica. ¿Y esto a qué llamamos típica? Porque planteamos situaciones habituales de la vida cotidiana de las personas. El test es subjetivo y también es un test de rendimiento típico en el que el evaluado tiene que dar información, debe dar información de cómo es él en varios aspectos. Por lo tanto, no existen respuestas correctas o incorrectas. Y por último, se basa en el modelo estadístico de la teoría clásica de los test. Ahora continuamos con los procedimientos. Como se puede reflejar en la imagen, podemos ver que son 11 pasos que nos van a ayudar a permitir hacer una buena construcción del test. Por otro lado, la base total de respuesta que obtuvimos fue de 308 personas y que gracias a Excel pudimos hacer un procedimiento de revisión y depuración muy rigurosa para que así evitemos que hayan patrones de respuestas incorrectas o equivocadas. En este caso, pues se halló aquiescencia, disaquiescencia y también respuesta externa, ¿no? Para poder definirlo un poco, en aquiescencia, pues el participante tiene la tendencia a calificar las alternativas más altas. En el caso de desaquiescencia es lo contrario, la persona pues tiende a calificar la alternativa más baja. Y por último, también encontramos lo que son respuestas externas, en la cual el participante va solamente a calificar los extremos y que pues esas respuestas tuvieron que ser eliminadas de Excel, y quedándonos así pues con solamente 306 participantes. Para poder realizar esta herramienta psicométrica se debe seguir unas ciertas condiciones que se deben cumplir obligatoriamente. En este caso podemos ver que es la confiabilidad, la validez y la sensibilidad. Cuando hablamos de confiabilidad, o también llamada precisión, según Kerlinger y Lee 2002, se refiere a la consistencia o la estabilidad de una medida. Y esto nos quiere decir que la variable debe tener el mismo valor cuando se mide muchas veces. Ahora, en el tema de la sensibilidad, o también llamada clasificación del test o tipificación, también es denominada probabilidad de acierto o de verdaderos positivos. Y por último tenemos a la validez, que según García Cueto 1993 afirma que la validez es un instrumento y una herramienta que sirve para medir aquello que intenta medir, y también que existen tipos de validez, y estos que son los más importantes, que es validez de constructo, aunque ahora actualmente ya no se le llama así, sino evidencia de validez de constructo, evidencia de validez de criterio y por último evidencia de validez de contenido. Antes de hablar acerca de la validez de contenido, la validez en sí, esto quiere decir de que es la estimación acerca de qué tan bien una prueba mide lo que pretende medir en determinados contextos, ¿no? Ahora, en la validez de contenido es la validez del contenido descansa generalmente en el juicio de expertos. Como estaba mencionando hace un momento, para poder hacer la revisión de jueces se consideraron a 4. Luego de esto, luego de dicha información, si es que podemos ver la tabla número 3, hicimos el análisis estadístico de B de Aike, en la cual acá lo que está sombreado, el ítem 20, el ítem 23, el ítem 24 y el ítem 25, son los que van a ser depurados, ya que según el B de Aike tiene que ser igual o mayor a 0.50, y pues estos ítems que están sombreados no cumplen con la condición. Luego, ya en el programa de Yamovi, vamos a hacer el análisis de confiabilidad. Vamos a ver qué tan confiable van a ser nuestro test. En este caso, existen diferentes tipos de confiabilidad, pero vamos a utilizar lo que es la consistencia interna. Ahora, para que la consistencia interna sea aceptable, tiene que superar el 0.700. Como podemos ver en la imagen, al hacer el coeficiente de alfa de Cronbach, nos sale el resultado de 0.866 y el omega de McDonald 0.868. Quiere decir de que nosotros hemos podido continuar con la construcción del test, ya que supera el 0.700. Ahora, en un comienzo, la confiabilidad en el caso del alfa de Cronbach teníamos un resultado de 0.921 y en el omega de McDonald 0.922, pero al hacer la eliminación de los ítems de acuerdo a la carga a sus cargas, se disminuyó considerablemente la confiabilidad, y es por ello pues que tenemos el resultado de ahora, que es de 0.866 y de 0.868. Ahora, como podemos observar en la tabla número 2, de los 26 ítems que se obtuvo en un principio, quedaron solamente 14 de acuerdo a la carga que obtuvieron en Yamovi.
En la tabla número 4 se puede reflejar que hemos aplicado la prueba de Bartlett. Y en este caso, la prueba de Bartlett tiene que ser inferior a 0.05. Y por otra parte, hemos aplicado también en la tabla 5, que es la prueba de adecuación muestral. Y en este caso nos pide que tiene que superar el 0.700. Y de acuerdo a ello, si quiere decir que si se cumple de acuerdo a lo solicitado, se podrá tener un adecuado análisis factorial. Y pues en nuestro caso hemos logrado con lo solicitado. Siguiendo con el video, luego hemos aplicado el análisis factorial exploratorio. Un poco acerca de su definición, según la revista Nebrija, es una técnica estadística que permite explorar con mayor precisión las dimensiones, es decir, las que observa y mide el investigador. Teniendo esto como conocimiento, lo que va a buscar el análisis factorial exploratorio va a comprobar si las dimensiones teóricas siguen siendo las mismas o si va a cambiar en función a lo encontrado en la base de datos. Ahora, como podemos ver en la tabla número 6, pues se llevó a cabo en Yamóvil hacer el análisis factorial exploratorio. En un principio teníamos 5 dimensiones, pero luego activamos el supuesto análisis factorial, que es la prueba de felicidad de Bartlett, el KMO y también el Factor Summary. Luego de haber activado dichos supuestos del análisis factorial exploratorio, nos apareció una tabla con todos los ítems y al medio se puede reflejar las cargas de los factores, que superan el 0.300. Ahora, luego hemos hecho las correlaciones pertinentes, como así también hemos hecho la eliminación de las cargas que estaban en 2 dimensiones, o los que no estaban identificados, como por ejemplo ítems que estaban completamente en blanco. Eso también se tuvieron que depurar. Es por eso que de las 5 dimensiones nos quedaron 3, debido a que tienen una mayor correlación. Presentamos la tabla 7, en la cual se observan los aportes en porcentajes de cada factor, donde vemos que el factor 1 aporta el 16% con respecto a la variable. Siendo el factor con mayor valor en el test, los factores en total obtuvieron un 44.6% de aporte. Para finalizar, la estructuración final de nuestra prueba, desarrollamos la siguiente tabla, la tabla 8, la cual indica la distribución de los ítems original. Como observamos en la tabla 8, se sacó la confiabilidad y gracias al programa Yamove a cada una de las 3 dimensiones que nos dio el programa, quedando 14 ítems finales. Finalmente, recuerda que en el presente capítulo mencionamos que después de la depuración y el análisis de confiabilidad y el análisis factorial exploratorio quedaron 14 ítems. Ok, después de los 30 que planteamos al inicio de la construcción, esta tabla número 9 es la nueva numeración ordenada correctamente de los ítems de acuerdo a su dimensión. En el capítulo 5, Normas para la interpretación, en nuestra escala sobre estrés laboral, obtuvimos una base de datos de 308 personas. Sin embargo, luego de la depuración, quedaron 306 para la base de datos. En nuestro formulario, ingresamos filtros para corroborar si los participantes cumplían con la población objetivo. Como podemos observar en el gráfico circular número 1, con respecto al género de los participantes, el 60% fueron hombres, representando con color amarillo los que respondieron a nuestro test, y el 40% fueron mujeres, representando con el color naranja. Esto quiere decir que fueron 184 hombres los que respondieron a nuestro test y fueron 122 mujeres las que respondieron a nuestro test. En el gráfico 2, gráfico de barras con respecto a la edad de los participantes, observamos que se cumplió con el objetivo de encontrar a personas de 20 a 30 años de edad. Como vemos en este gráfico, la edad que más predominó fueron la de 21 años, pero por el contrario, donde hubo menor participación fueron a personas con edad de 29 años. Para la muestra consideramos a personas con nacionalidad peruana, específicamente residentes de Lima Metropolitana, que tuvieran acceso a Internet para ingresar a nuestro link virtual. Este test fue creado en la plataforma virtual Google Forms. Nuestra muestra es no probabilística por conveniencia. Esto quiere decir que escogimos a la población más accesible para nosotras y con particularidades necesarias para el test. Como ya mencionamos anteriormente, la muestra inicial fueron 308 personas, residentes de Lima Metropolitana y con edades de 20 a 30 años. Sin embargo, se depuraron a 2 personas de acuerdo a sus respuestas, quedando solamente 306. Estas personas que quedaron pasaron por rigurosas exigencias para la construcción de un baremo centrado en percentiles que ya vamos a explicar más adelante. Los criterios de inclusión que usamos fueron personas con nacionalidad peruana, residentes de Lima Metropolitana, personas con edades de 20 a 30 años, personas con acceso a Internet y personas que están trabajando actualmente. Los criterios de exclusión que usamos fueron personas sin experiencia laboral o que no trabajen actualmente, personas que no accedieron a responder al test, personas sin nacionalidad peruana o que no residen en Lima Metropolitana y personas que no cumplan con el rango de edad de 20 a 30 años de edad.
Por último tenemos a los baremos. Como ya mencionaron mis compañeras, nuestra escala tiene que ser confiable y sensible. Es por eso que ya se realizó el proceso de confiabilidad y validez, describiendo y analizando cada una de ellos. Se procede a realizar los baremos con porcentaje en percentiles, es decir, 99 dividido en 100 grupos, buscando obtener una visión completa de los puntajes recolectados en el test y poder interpretarlos. La escala en percentiles es una medida de posición usada en estadística que indica, una vez ordenados todos los datos, el valor de la variable por debajo del cual se encuentra un determinado grupo de personas. Por ejemplo, si una persona obtuvo un puntaje total de 24 en nuestro test, lo ubicaríamos en el percentil 40. Esto quiere decir que se encuentra en un nivel promedio de estrés laboral, es decir, está 40% más estresado laboralmente que el resto. De acuerdo a la dimensión preocupación sobre el desempeño, si obtuvo un puntaje de 10, lo ubicaríamos nuevamente en el percentil 40, es decir, se encuentra 40% preocupado sobre el desempeño, perteneciendo a la muestra promedio. Por último, si obtuvo un puntaje de 1 en la dimensión dificultad en el desempeño, estaría en el percentil 20, es decir, se encuentra 20% más estresado respecto a la dimensión que ya mencionamos, ubicándolo en un nivel bajo de estrés laboral. Este sería un ejemplo de acuerdo a un puntaje obtenido por una persona X. Y como ya mencionamos, esta es nuestra escala de estrés laboral de jóvenes de 20 a 30 años de edad residentes de Lima Metropolitana. Muchas gracias por su atención.